Che, hoy nos metemos de lleno en el mundo del jazz, para explorar la visión de Mary Lou Williams. Una pianista que, ojo, no solo tocaba que era una locura, sino que también era una historiadora y educadora del jazz grosa grosa. Tal cual. Tenía una mirada ufre profunda sobre la historia del jazz y para explicarla usaba una metáfora que te huela la peluca. El árbol del jazz. Imagínate un árbol, ¿no? Pero, Con raíces profundas, tronco fuerte y ramas que se expanden por todos lados, cada una simbolizando un estilo diferente del jazz. esa imagen me recopa, ¿eh? Mucho más interesante que una línea de tiempo aburrida. Contame, ¿qué onda con las raíces del árbol? ¿Qué decía Williams sobre eso? Para ella, las raíces del jazz estaban plantadas en el sufrimiento. Pero ojo, no en cualquier sufrimiento. Hablaba del dolor específico de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. La segregación, la discriminación, toda esa historia pesada que en cierto modo se convirtió en la base de esta música tan expresiva. Uf, sí, es un punto de vista que te hace pensar, ¿no? Cómo el jazz nació en un contexto rejodido, lleno de opresión. Exacto. Williams entendía la conexión entre la historia social y la evolución del jazz. Y de esa raíz del sufrimiento, digamos, brotaban las ramas del árbol, representando los distintos estilos que fueron apareciendo. ¿Cuáles eran esas ramas? ¿Cómo veía Williams esa evolución de estilos? Bueno, ella identificaba ramas como las raíces, los espirituales, el ragtime, el swing de Kansas City y el bebop. Cada una representa un momento clave en la historia del jazz, ¿no? Y Williams las conectaba mostrando cómo cada estilo influía en el siguiente. Re interesante cómo Williams armaba esa historia del jazz, conectando los puntos entre épocas. Pero hay algo que me llama la atención. Dijiste que el blues fluía por todo el árbol, ¿no es así? Claro, para Williams el blues no era una rama más, sino el alma del jazz, la savia que nutría todo el árbol. Lo veía presente en todos los estilos, desde las raíces hasta el bebop. Es una perspectiva que te hace ruido, ¿viste? Muchas veces se habla del blues como un género aparte, pero Williams lo metía como parte esencial de todo el desarrollo del jazz. Sí, total. Incluso decía que los acordes del blues enriquecieron al bebop, le dieron más técnica y profundidad. Para ella, el blues no era solo un precursor del jazz, sino un elemento vivo, presente en todas sus etapas. Me gusta cómo Williams desafía algunas ideas preconcebidas sobre la historia del jazz. Es una visión más completa que reconoce la importancia fundamental del blues en todo el desarrollo del género. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto interesante, un punto que a veces genera polémica, su enfoque en la identidad afroamericana del jazz. Ah, sí. Me acuerdo de haber leído que Williams tenía una visión particular sobre las influencias en el jazz, ¿no? Exacto. Williams era recontra firme en su creencia de que el jazz era un arte profundamente negro y estadounidense. Y si bien reconocía las contribuciones de otros estilos musicales, a veces minimizaba la influencia de elementos africanos o latinos en el desarrollo del jazz. ¿Y por qué hacía eso? Parece medio contradictorio, digamos, considerando la diversidad de influencias que se pueden apreciar en la música jazz. Bueno, Williams tenía una intención al enfatizar la identidad afroamericana del jazz. Ella lo veía como una expresión única de la experiencia negra en Estados Unidos, una forma de resistencia y creatividad que surgió en un contexto histórico muy particular. Entiendo. Williams quería defender la importancia de la historia afroamericana en la creación del jazz, un punto de vista que a menudo ha sido ignorado en las narrativas tradicionales del género. Al cual. Y si bien su enfoque puede parecer un poco cerrado para algunos, es importante entender el contexto histórico y las motivaciones detrás de su visión. Sin duda, es un tema complejo que da para pensar. Y hablando de complejidad, ¿cómo se refleja eso en la metáfora del árbol de Williams? ¿Cómo representa esa riqueza y diversidad del jazz? Bueno, el árbol de Williams no es un dibujito estático, sino una representación viva del jazz. ¿A qué te referís con eso? A que el árbol de Williams está en constante crecimiento. Cada nuevo artista, cada nueva innovación se convierte en una hoja en este árbol, lo que significa que el jazz, al igual que el árbol, está en constante evolución. Me gusta esa imagen. El árbol de jazz sigue creciendo, extendiendo sus ramas y expandiéndose con cada nueva generación de músicos. Exactamente. Y lo copado de la metáfora de Williams es que nos ayuda a visualizar la historia del jazz no como una línea recta, sino como un proceso orgánico y complejo, lleno de ramificaciones, conexiones e influencias entrelazadas. Es una forma piola de entender la historia del jazz, ¿no? Nos aleja de la idea de que la música evoluciona de forma lineal y nos muestra la riqueza de las conexiones y las influencias que la conforman. Totalmente. Y creo que esa es una de las grandes contribuciones de Mary Lou Williams al mundo del jazz. Y hablando de contribuciones, me gustaría charlar un poco más sobre algunos detalles del árbol de Williams. Por ejemplo, mencionaste que excluía a Scott Joplin de su rama de ragtime. ¿Por qué? Es una decisión que te llama la atención, ¿no? Bueno, Williams consideraba que el ragtime auténtico surgía del ritmo de los espirituales, un elemento que conectaba directamente con las experiencias de los esclavos afroamericanos. Entiendo.
Para Williams, el ragtime tenía que estar conectado con las raíces del sufrimiento y la experiencia negra para ser considerado parte del árbol del jazz. Exacto. Y aunque su visión pueda generar debate, es importante recordar que Williams estaba construyendo una narrativa propia, una que reflejaba su propia experiencia y su comprensión de la historia del jazz. Claro, y es esa perspectiva personal lo que hace que su visión sea tan copada. Al cual. Y creo que es importante destacar que la visión de Williams, aunque única, no es la única forma de entender la historia del jazz. Es verdad, hay muchas perspectivas y muchos debates sobre las influencias, los estilos y la evolución del jazz. Sí, señor. Y creo que parte del legado de Williams es precisamente eso, haber abierto un espacio para la discusión y el análisis crítico de la historia del jazz desde una perspectiva personal y profundamente arraigada en la experiencia afroamericana. Sin duda. Una contribución grosa. Y ahora que ya charlamos sobre las raíces y el tronco del árbol de Williams, me gustaría que en la próxima parte de nuestro deep dive nos enfoquemos en las ramas, en los estilos específicos que ella destacaba en su narrativa. Dale. Hay mucho para descubrir en cada rama de este árbol. Dale, metamos la pata a esas ramas. Recordemos que Mary Lou Williams organizaba su árbol del jazz en raíces, espirituales, ragtime, swing de Kansas City y bebop, ¿no? Cada una representando un momento clave en la evolución del género. Empecemos por las raíces. ¿Qué onda con esta categoría? ¿A qué se refería Williams exactamente? A la música folclórica de origen africano que llegó a América con los esclavos. Exactamente. Las raíces para Williams representaban esas primeras expresiones musicales de los afroamericanos en Estados Unidos, incluyendo los cantos de trabajo, los Sawyers y otras formas de música que, surgieron de la experiencia de la esclavitud. Es re loco pensar que Williams reconocía la importancia de estas formas musicales como la base del jazz, ¿no? A veces nos olvidamos de que el jazz no salió de la nada, sino que tiene una historia profunda que se remonta a siglos atrás. Tal cual. Y Williams, como buena historiadora del jazz, se aseguraba de destacar esos orígenes, mostrar cómo esas primeras expresiones musicales afroamericanas fueron la base para todo lo que vino después. Y subiendo por el tronco del árbol, llegamos a los espirituales. ¿Cómo encajaban en la visión de Williams? Para Williams, los espirituales representaban un paso clave en la evolución del jazz. Eran cantos religiosos con una carga emocional fuerte que expresaban la fe y la esperanza de los afroamericanos en un contexto de opresión. Claro, los espirituales eran una forma de resistencia y de expresión de la identidad, y su influencia en el jazz es innegable. Exactamente. En los espirituales encontramos elementos que serían fundamentales para el desarrollo del jazz. La improvisación, la llamada de respuesta, la expresividad vocal, elementos que después se trasladarían a la música instrumental. Fascinante. Y después de los espirituales llegamos al ragtime, una rama que ya mencionamos, ¿no? Sí, y recordemos que Williams tenía una visión particular sobre el ragtime. Lo veía como una música que surgía del ritmo de los espirituales, una evolución natural de las formas musicales afroamericanas. Y por eso excluía a figuras como Scott Joplin, ¿cierto? Porque consideraba que su música era más europea que auténticamente afroamericana. Exacto. Williams buscaba trazar una línea clara entre el ragtime, que surgía de las raíces del sufrimiento y la experiencia negra, y otras formas de música que, aunque compartían algunos elementos, no se conectaban con esa historia. Es una perspectiva interesante, aunque también un poco polémica, como ya dijimos. Sin duda. Pero lo importante es entender el razonamiento de Williams, su intención de defender la identidad afroamericana del jazz y de destacar las conexiones entre los diferentes Y estilos. después del ragtime llegamos a una rama que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen bien, el swing de Kansas City. Así es. El swing de Kansas City fue un estilo que explotó en la década de 1930, ¿no? Y se caracterizaba por su ritmo contagioso, sus solos improvisados y su energía vibrante. Che, cuando escucho swing de Kansas City me imagino a Williams tocando en un club lleno de humo, con la gente bailando como loca. Me encantaría saber más sobre su experiencia en esa escena. Tienes razón, el swing de Kansas City te transporta a esa época. Y sí, Williams no solo lo tocaba, sino que fue parte de esa escena durante varios años. Imagínate lo que habrá aprendido y vivido ahí, ¿eh? Seguro influyó en su forma de entender este estilo. Es increíble pensar en todo el recorrido musical que hizo Williams, desde las raíces del jazz hasta el swing de Kansas City. Sin duda. Y su viaje no terminó ahí. La última rama del árbol de Williams nos lleva al bebop, un estilo que revolucionó el jazz en la década de 1940. El bebop, un estilo que a veces se ve como complejo y difícil de entender. ¿Cómo lo integraba Williams en su visión del jazz?
Para Williams, el bebop era una evolución lógica del swing, un paso más en la búsqueda de la expresión individual y la complejidad musical. Ella reconocía la innovación y el virtuosismo de los músicos del bebop, pero también enfatizaba la importancia de no perder de vista las raíces del jazz, el blues como elemento fundamental. Es interesante cómo Williams, a pesar de ser una pianista tan talentosa y versátil, siempre se mantuvo conectada con la esencia del jazz, ¿no? Con el blues como alma de la música. Así es. Y creo que esa es una de las claves para entender su visión del jazz. Una visión que abarca la historia, la evolución, la complejidad y sobre todo el alma de esta música que tanto amaba. Es una perspectiva fascinante que nos invita a redescubrir la historia del jazz a través de los ojos de una de sus figuras más destacadas. Y hablando de redescubrir, me gustaría que en la última parte de nuestro Deep Dive nos centremos en el legado de Mary Lou Williams y en cómo su visión del jazz sigue resonando hoy en día. ¿Te parece? Me parece una idea genial. El legado de Williams es enorme y su visión del jazz sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y aficionados de todo el mundo. Hablando del legado de Mary Lou Williams, la verdad es que fue una grosa en todo sentido, no solo como pianista, sino también como compositora, arreglista, educadora y, como vimos, una historiadora del jazz con una visión reprofunda. Totalmente. Williams no se quedó solo en tocar la música, sino que se dedicó a entenderla a fondo, analizarla y a transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Su trabajo como educadora fue fundamental para difundir su visión del jazz e inspirar a otros a explorar las raíces y la evolución de este género. Y ni hablar de su metáfora del árbol del jazz, que ha tenido un impacto tremendo en cómo entendemos la historia del jazz. Esa imagen del árbol, ¿no? Con sus raíces en el sufrimiento, su tronco nutrido por el blues y sus ramas extendiéndose en diferentes estilos, nos ha dado una herramienta recopada para visualizar la complejidad de esta música. Es que esa metáfora no solo nos ayuda a entender la historia, sino que también nos invita a pensar en la esencia misma del jazz, en su capacidad de conectar con las emociones humanas más profundas, de expresar la alegría, la tristeza, la esperanza, la lucha. Exacto. Y creo que esa capacidad de conectar con lo humano es lo que hace que el jazz siga vigente hoy en día, a pesar de los cambios en los gustos musicales y las modas. El jazz nos habla de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de nuestras emociones. Y eso es algo que trasciende cualquier época. Tal cual. Y hablando de trascender épocas, ¿cómo crees que encaja el jazz contemporáneo en el árbol de Williams? Si tuviéramos que agregar una nueva rama a ese árbol para representar el jazz que se hace hoy en día, ¿qué onda tendría? Oh, buena pregunta. Es como si el jazz contemporáneo fuera una rama que sigue creciendo y expandiéndose para todos lados, ¿viste? Por un lado tenés músicos que mantienen viva la tradición de los grandes maestros, explorando los estilos clásicos con un enfoque fresco. Y por el otro, tenés artistas que fusionan el jazz con otros géneros, creando nuevas sonoridades y rompiendo con todo. Tenés razón. El jazz de hoy es un quilombo de influencias, un espacio donde la tradición y la innovación se mezclan para crear algo nuevo y emocionante. Exactamente, y creo que esa es una de las características más importantes del jazz, su capacidad de reinventarse constantemente, de absorber nuevas ideas y de evolucionar sin perder su esencia. Es como si el árbol del jazz siguiera extendiendo sus raíces y sus ramas, nutriéndose de nuevos suelos y floreciendo en nuevas formas. Y en ese crecimiento constante, la visión de Mary Lou Williams sigue siendo una guía, un recordatorio de la importancia de la historia, la tradición y la conexión con las emociones humanas que son la base de esta música tan especial. Totalmente de acuerdo. Y para todos nuestros oyentes que quieran zambulirse en el mundo del jazz, les recomendamos que escuchen la música de Mary Lou Williams, que lean sus entrevistas y que exploren su visión del árbol del jazz. Es un viaje fascinante que les permitirá descubrir las raíces, el alma y la evolución de esta música que nos sigue atrapando generación tras generación. Y con esa invitación a seguir explorando el maravilloso mundo del jazz, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la visión de Mary Lou Williams. Hasta la próxima, y que la música los acompañe siempre.